Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una jornada más de la Escuela de Competencias Amblas Digital. Seguimos celebrando durante el mes de octubre nuestro ciclo Salud Mental y Empleo, Bienestar Emocional y Laboral. Y en el día de hoy, en este martes, abordamos un nuevo tema dentro del ciclo que sería la conciliación laboral. ¿Vale? Hemos titulado la sesión de hoy Conciliación laboral, realidad o fantasía. En esta sesión, acompañados de Raquel Hernán, Sandra Hernán, perdón, abogada especializada en este tema, trataremos la salud mental desde este lugar, ¿ok? Desde lo que sería conciliar todas las facetas de nuestra vida con un objetivo común que sería el bienestar. ¿Ok? Sandra Hernán nos llevará por diferentes lugares, desde la parte más legislativa hasta la falta de conciliación cuando no hay un punto en común entre la empresa y el trabajador o la trabajadora, y también haciendo hincapié en el crecimiento personal, ¿no? En nuestros objetivos, más allá de lo laboral, pensar en un proyecto de vida en el que podamos combinar un empleo ideal junto con este desarrollo personal. Sin enrollarme yo más, vamos a empezar directamente. Darle la bienvenida a Sandra. De parte de todo el equipo, agradecerte tu tiempo y tu interés. Así que nada, vamos a ir empezando. Bueno, en primer lugar, agradeceros a Asambleas Digital que hayáis contado conmigo para poder llevar este tema sobre conciliación. El título viene bastante bien, puesto que es realidad o fantasía. Se ha titulado de esta manera, puesto que, si bien debería ser una realidad, en muchas ocasiones se convierte en una fantasía o algo que, bueno, es ímprobo que se dé en la gran mayoría de los casos. Por ello, en un primer lugar, empezaré yéndome al significado etimológico de la palabra. Lo que tiene haber dado latín y griego durante muchos años es que estas cosas pues, nos gustan a todos. El término conciliación proviene del latín conciliatio, que es la acción y efecto de conciliar o, como antiguamente se entendía en la antigua Roma, llegar a un acuerdo entre litigantes para evitar un pleito o desistir del ya existente. Es decir, consiste al final en llegar a acuerdos entre partes. Entonces, a raíz de eso, la RAE le ha dado la siguiente aceptación, que ha sido compatibilización del trabajo y vida personal, familiar, mediante diferentes estrategias y acuerdos de organizaciones que permiten una mayor igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en diferentes circunstancias sociales. La conciliación familiar intenta derribar estructuras tradicionales y obsoletas. Bien, esto es lo que dice la RAE, pero la realidad es otra bien diferente y todos la conocemos. De esta definición podemos extraer que realmente a día de hoy lo que hay es un enfrentamiento entre el desarrollo de la vida personal y familiar y el desarrollo de la vida profesional. Y, por tanto, se deben armonizar ambos conceptos para que haya una conciliación real, no una conciliación, yo siempre lo digo, el papel todo lo aguanta, con lo cual las definiciones siempre vienen bien, pero la realidad es otra. El papel al final todo lo aguanta, el resto. Por ello, la conciliación personal y familiar en otro ámbito, o sea, vamos de la parte etimológica al significado que da la RAE al término conciliación, ahora vamos al significado que le da la sociedad al término conciliación, sería la participación equilibrada entre hombres y mujeres en una vida familiar, en el mercado de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y los recursos sociales. Con el fin de introducir la igualdad de oportunidades, aquí está la base, la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales y cubrir las necesidades de atención y cuidado de personas dependientes. Conciliar la vida personal y familiar es un derecho que tenemos todos como individuos, ya seamos hombre o mujer. Por eso es fundamental garantizar la equidad en este concepto de la conciliación.
Pero si bien entendemos que la conciliación es necesaria, también tendremos que saber que no se puede delegar todo el peso en va a venir alguien y me va a conciliar todo, sino que también tenemos que poner nosotros de nuestra parte y saber en quiénes tenemos, o sea, en qué estructuras tenemos que poner ese peso a la hora de solicitar una conciliación. Por un lado estaría la familia, en que hombres y mujeres debemos de repartirnos las tareas equitativamente, de una manera responsable, rompiendo con los roles de género preestablecidos. Además, la conciliación parece que es solo algo cosa de adultos, pero también debe de ir dirigido a los más pequeños de la casa, pues los hijos e hijas deben también de participar dentro de la propia conciliación. Es muy importante educar desde la base para luego no llegar al punto de hoy, desde la charla, en que nos estamos planteando qué es la conciliación en vez de estar hablando de conciliación en positivo. Además, también deberán aplicarlo las empresas, aplicando políticas de igualdad e implantando medidas de conciliación laboral, personal y familiar. Sí que es cierto que muchísimas empresas, por ejemplo, no es una empresa, pero sí es una institución, Asambleas Digital, con la cual estoy colaborando hoy, sí que abogan por la conciliación y ponen bastantes recursos a favor de sus trabajadores para que puedan conciliar vida personal, familiar y laboral. También es una tarea muy importante de las administraciones públicas, las cuales deben de apoyar la igualdad y las oportunidades entre hombres y mujeres. Hago mucho hincapié en el concepto hombres y mujeres, no por lo que se entiende como guerra de sexos, sino por, como posteriormente veremos en la parte que me centro de manera legislativa, porque la conciliación siempre se ha puesto sobre los hombros de la mujer y, bueno, a día de hoy quiero creer que estamos más avanzados y entonces, bueno, pues no es hombres y mujeres, sino que al final es personas. También deben de tener en cuenta las personas que los sindicatos deben de impulsar la inserción de medidas de conciliación dentro de las empresas cada vez que se haga algún tipo de negociación colectiva. Y los trabajadores y trabajadoras también deben de ejercitarlo y solicitarlo a las empresas, porque lo que no se pide no te lo dan. Aquel buen dicho de quien no llora no mama, pues ese es este. Si queremos algo, tenemos que pedirlo. La gente no intuye lo que tú quieres, tú tienes que expresar aquello que tú quieres. Todos sabemos que la realidad es bastante diferente. Pues yo en mi caso, perdón, como abogada Sandra, que te corte en relación a lo que estás diciendo, yo veo muy, muy bien reflejado el foco de la sesión de hoy con esto de realidad o fantasía, ¿no? Porque al final vemos unas definiciones en un inicio, como bien estás comentando, pero luego la realidad es otra, ¿no? Y al final, en el día a día, en múltiples situaciones, parece que hay que elegir entre tener un gran desarrollo profesional, ¿no? Una larga trayectoria, o, por el otro lado, formar una familia, dedicar gran parte de nuestra energía y nuestro tiempo al ámbito familiar. Entonces sería como una conciliación real el no tener que elegir, ¿no? El no tener que sacrificar nada y que tanto para un hombre como para una mujer pueda tener una familia numerosa, tener una vida social, familiar, un desarrollo personal y no por ello no alcanzar un objetivo profesional, ¿no? Sea el que sea. Efectivamente. Finalmente. Precisamente por eso, Iván, iba a poner el siguiente ejemplo. Yo, como abogada en ejercicio, al igual que el resto de mis compañeros abogados, mucho se habla, o sea, precisamente nosotros que legislamos somos los que peor lo hacemos para nosotros. Por ejemplo, hace poquito falleció el hijo de una compañera. A nosotros como abogados no se nos reconoce ese derecho, que es por uno de los derechos que nosotros estamos luchando, de poder cogerte a no ser, o sea, se deja la arbitrariedad del juez, entonces, de suspender o no la vista. Entonces, esta señora, pues, perdió a su hijo, que en gloria esté,
y al día siguiente tuvo que ir a juicio y tuvo que ir a sala. También comentar que tengo compañeras que tienen que programarse los partos porque aunque tú estés dando a luz, da igual, o sea, tú tienes que ir a sala, o sea, es una cosa bastante peregrina. Y me imagino que yo lo vivo desde el ámbito del derecho, pero que habrá millones de profesiones que lo vivan desde ese mismo ámbito, no desde el de derecho, sino desde el ámbito profesional al que se dediquen, pero que sufran igualmente una no conciliación por muy bonito que quede en el papel. Por eso me retrotraigo a el papel todo lo aguanta, la realidad es diferente y, como bien dices, ojalá poder tener una conciliación real. Pero bueno, llegados a este punto, sí que creo que es importante que, bueno, ya hemos escuchado, o sea, ya hemos hablado sobre lo que es la conciliación, qué entiende la gente por conciliación y demás, pero sí hay una fórmula para poder solicitar o ayudar a esa gente a que tenga conciliación, y es a través de la legislación. Por muy extraño que nos suene, por muy palabras complicadas que podamos llegar a utilizar en términos jurídicos y que luego, traídas al mundo real, sean poco entendibles, yo hoy vengo a explicarlas. Entonces, os voy a dividirlo esta parte en tres grandes grupos, que sería, por una parte, la conciliación desde el punto de vista internacional, o sea, todo lo que nos avala para conciliar desde el punto de vista internacional y cómo y por qué surge la conciliación. Luego, como estando en España, pertenecemos a Europa, cómo lo enfoca la Unión Europea y, por último, cómo se aplica la legislación española y las nuevas reformas que ha habido que pueden ayudar a muchos de los que nos están escuchando. Bien, por ello empezaremos con, y ahora entenderéis por qué hacía tanto hincapié en hombre y mujer. En un primer momento, la conciliación surge en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo por una cuestión de que la mujer se entendía que si tú dabas a luz ya terminabas de trabajar, es decir, no tenías esa mínima baja por maternidad, o lo que nos pasa a los abogados. Entonces, en 1952 se alude a la defensa de la mujer trabajadora y se incluyen aspectos relativos al empleo de las mujeres antes y después del parto, para que pues pueda haber una conciliación. Si tú acabas de dar a luz, pues tendrás que tener una lactancia. Si la quieres dar por pecho, si la quieres dar por biberón, igualmente es lactancia. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue la primera vez que lo contempló en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 25.2, en el cual se contempla que para la maternidad e infancia debe de haber un derecho a cuidados y asistencia específicos. ¿Por qué solo se da a la mujer? Bueno, estamos hablando de que es 1948. No hacía mucho, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Había habido numerosas bajas y todos los trabajos los habían estado realizando mujeres. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esos trabajos que estaban siendo realizados por mujeres pasan a volver a ser realizados por los hombres. Pero hay muchas mujeres que quieren seguir manteniéndose en activo, pero claro, tenían pero si te quedas embarazada te tienes que ir porque no tienes forma de articular pues, una mínima básica conciliación. A día de hoy son 18 semanas, antes te daban un mes y dando gracias. En 1951 se firmó en el seno de la Organización Internacional del Trabajo el primer convenio sobre igualdad de remuneración. Es decir, cuando hablamos de conciliación, no solo es cuidar a personas con dependencia o a hijos, también es que para conciliar tengo que ganar dinero, tengo que ganar lo mismo que mi compañero. Si no, es difícil la conciliación. Bueno, la conciliación y la vida, que se ha puesto muy cara. Y
Y en el convenio, en el número 100, se indica: después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Es decir, antiguamente, y esto lo sabemos todos, aunque hombres y mujeres estuvieran realizando el mismo trabajo, no se percibía el mismo salario. Y no es que hubiese una mayor o menor capacidad de hacer el trabajo concreto, sino que el salario se percibía acorde a tu género, aparte también acorde a tu capacidad, pero sobre todo en este caso, hablando de conciliación, vamos a hablar del género. Posteriormente, en el 58, también se indicó que no se debería discriminar en el empleo u ocupación por una cuestión de raza, credo o sexo. Todos los seres humanos deben tener derecho a perseguir el bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. Es decir, no tiene nada que ver mi color de piel, mi racialización, básicamente, mi género, con cómo vaya a trabajar yo. Y sí que es cierto que aún a día de hoy, y lo podemos ver, tú llamas o tú echas un currículum, y hacía poquito escuchaba a una compañera que su jefe, bueno, pues ella seleccionó los currículum que creía que mejor se adecuaban al puesto de trabajo que ella necesitaba cubrir, y pues uno de los currículum era de una mujer latinoamericana. Entonces cogió el currículum tal que así, vio el nombre y dijo: con este nombre la vamos a coger. Entonces, bueno, pues si aún a día de hoy sigue existiendo ese problema con raza y religión, pues imaginémonos en aquel entonces. Por eso, en el 65 se hace una recomendación. Se hace una recomendación. Muy interesante todo lo que comenta Sandra. Quería compartir que tenemos primeros comentarios de la sesión. Tenemos a Manuel, que por ejemplo nos comenta una visión muy realista de las cosas. Yo creo, conecto con Manuel en el sentido de que también con esto vemos el origen, ¿no? Vemos la base que hay y también hemos encontrado otro comentario que dice lo siguiente. Dice: muy interesante lo que comentáis, el equilibrio familiar-laboral es muy importante. O sea que seguimos ahí. Vale, muy bien, continuamos. Perdón, es que no sabía si se me escuchaba, pero sí decía se me escucha. Vale, a raíz de ahí, una vez ya se ha conseguido, relativamente hablando, la equidad entre hombres y mujeres y las responsabilidades familiares, aumenta el trabajo de la mujer. Por ello, en el 66 se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para el Pacto Internacional, sobre todo, se hace referencia a la retribución en términos de igualdad entre hombres y mujeres, como la familia y las madres trabajadoras con un permiso retribuido de maternidad. La Convención de Naciones Unidas, en adelante, en el 79, versó sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y recomendó que los Estados parte en orden facilitasen la conciliación de la vida profesional y familiar de las mujeres. ¿Por qué? Por lo anteriormente dicho. Las mujeres al final siempre han tenido o han sufrido una carga, yo le llamo la carga, bueno, yo no, o sea, el término psicológico se llama la carga fantasma, que es si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Y como yo digo, bueno, pues que no lo haga nadie, cuando todo el mundo vea que no está hecho, alguien le dará por hacerlo. Sin embargo, no es hasta 1981 cuando en un contexto internacional se aborda la problemática de conciliación de vida familiar y profesional y se adopta en el número 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Antiguamente se entendía que, vale, tú solamente como mujer te ocupabas de tus hijos,
pero no se hablaba de esa otra parte de familia a la que tú también tenías que cuidar, que es un hermano que tiene una discapacidad, una enfermedad sobrevenida, cualquier cuestión que imposibilite o que haga que esa persona no pueda valerse por sí misma y necesite de tus cuidados o ayuda. Entonces, eso es muy importante y muy a tener en cuenta. Y esto no se planteó hasta 1981 a nivel internacional. Ya no me quiero plantear en algunos países más subdesarrollados. También se reconoce que para lograr la plena igualdad entre hombre y mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. O dicho de otra forma, hay que romper un poco el esquema social y entender que por barrer a nadie se le va a caer la masculinidad al suelo ni cosas parecidas. Cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica, de ingresar, participar y progresar en ella, según se indica en el artículo 1 del convenio de la Organización Internacional de Trabajadores, se tendrá que favorecer el desarrollo de esa persona. Ya pasamos de hablar de mujeres y empezamos a hablar de hombres y mujeres, puesto que, gracias a Dios, con los años hemos ido evolucionando y entonces ya son hombres y mujeres los que se hacen corresponsables de las cuestiones del cuidado. Deberán también adoptarse medidas en el campo de la orientación y formación profesionales para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza del trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debido a dichas responsabilidades. Es decir, lo que yo no puedo es, perfecto, yo me he tenido que ausentar porque mi abuela tiene una enfermedad y como está muy importante, y esto quiero que lo tengamos todos en cuenta, si nosotros queremos cuidar de algún familiar y para ello necesitamos solicitar una adecuación de nuestra jornada laboral, ese familiar tiene que estar siempre empadronado en nuestra casa, ¿vale? Si no, no se considera que esté a nuestro cargo. Pero, como vuelvo sobre mis palabras, sí que es importante ayudar y fomentar que cuando esa persona se reintegre a su puesto de trabajo, objetivamente se habrá quedado un poco obsoleta porque todo avanza un poquito todos los días. Con lo cual hay que hacer por ayudar a esa persona y eso tiene que hacerse tanto desde las instituciones como desde las empresas. Y es algo que tenemos todos ahí un poquito pendiente, pero yo quiero creer que con el tiempo esto se irá mejorando. El mismo compromiso del anteriormente dicho se reafirmó en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrado en Pekín, en el cual se estipuló que hay que crear con miras la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores. O lo que decíamos anteriormente, corresponsabilidad, dejar la estigmatización de los roles y dar, bueno, pues que al final, como yo digo, que a nadie le va a pasar nada por fregar, barrer, planchar, hacer la comida o cuidar de un hijo que es común. Por ello, ahora hemos hablado de la parte internacional y ahora nos vamos a centrar ya un poquito más en lo nuestro que es Europa. En Europa, en 1961, se adoptó en Turín la Carta Social Europea, donde se protegía la maternidad de conformidad con lo establecido en el convenio de la Organización Internacional de los Trabajadores. Los Estados miembros se comprometen en la Carta a garantizar a las mujeres 12 semanas de descanso mínimo antes y después del parto, con prestaciones a cargo de la Seguridad Social. La ilegalidad de la extinción de su contrato laboral por maternidad, así como garantizar un tiempo libre suficiente a las madres para que críen a sus hijos.
¿Qué ocurre aquí? Antiguamente no te decían vete, pero te enseñaban dónde estaba la puerta una vez eras madre. Además, tenías que elegir, como bien nos comentaba anteriormente Iván, entre familia o carrera. No podías compaginar ambas cosas a la vez, lo cual, bueno, pues deviene bastante lamentable en una sociedad avanzada. Pero, por lo menos, desde Europa sí se ha intentado cubrir esto y que esas mujeres ya no son los que tengan, que hay gente que lo llama vacaciones, no son vacaciones, es una recuperación de un proceso fisiológico que deviene, pues bueno, son unos cambios de cuerpo muy grandes, es un dar vida, vamos, de media yo algo que siempre digo, cuando me viene aquí una mujer que está embarazada, digo, hombre, es que, y te dice el marido, es que está todo el día en casa y no está haciendo nada. Y digo, bueno, ¿y tú qué has hecho, hijo? Una tablita de Excel, ella hoy ha hecho un trozo de mano, un trozo de cerebro y una piernecita. Ha hecho más que tú. Por ello hay que empatizar, o sea, la clave está en el empatizar y en el ponernos en los zapatos del otro. Además, la misma carta otorga protección a la institución de la familia, es decir, ya no solo a la mujer, sino al concepto familia. ¿La familia qué es? La familia es aquello que está formado por miembros que tienen algún nexo en común, más amplio o menos amplio. Y cada uno puede entender la familia desde la más tradicional a las actuales en las cuales son monoparentales o diferentes tipos de familias. Entonces, en su artículo 16 indica, con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo, lograr las condiciones de vida indispensables de la familia, célula fundamental de la sociedad, las partes contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y adaptadas a las necesidades de las familias, ayudas a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas. Es muy importante entender que una familia, por ejemplo, en Europa sobre todo, yo hablo más de España, pero me da igual, en toda Europa la natalidad es muy pobre. Entonces, si no se fomenta, si no se ayuda el tener familia, el tener hijos, el procrear, nos vamos a morir. O sea, somos una sociedad de viejos, con lo cual necesitamos que desde las instituciones se apoye y se fomente el término familia y que la familia como ente se proteja. Porque además la familia, gracias a Dios, es el sustento de la vida y el pilar, ¿no? Uno de los pilares más fundamentales de la vida de cualquier persona es su familia, porque de ahí aprendes y desde ahí te vas dirigiendo. Tenemos una duda que Sí. acaba de surgir y es de Saúl, que nos pregunta, me surge una pregunta, teniendo en cuenta la nueva ley de bienestar animal, ¿se puede solicitar conciliación laboral por cuidado de un animal? Un miembro más de la familia también, ¿no? Bueno, gracias Saúl por tu pregunta. Lo primero, bienvenido Saúl, muchísimas gracias por estar ahí. A ver, bienestar animal. Sí que es cierto que con la nueva reforma de la ley de bienestar animal y su pronta implantación va a haber muchos cambios a nivel jurídico respecto a cómo se va a entender familia. Pero cuando yo hablo en este caso de familia, me refiero más bien a personas. Objetivamente, cualquier persona que tenga una mascota o un animal en su haber, en su casa, sabe que al final forma parte de la familia y que, bueno, no hace falta que te lo legisle nadie, pero sí, todos nos pedimos pues, nuestros días libres, ¿no? Si tienes un perro, un gato, el animal que quieras,
pero a día de hoy, de momento, que yo sepa, no está regulado que te puedas coger días libres para conciliar con tu animal, por mucho que todos entendamos que el animal siempre va a formar parte de la familia. No sé si queda un poco resuelta tu duda, Saúl. Imaginamos que sí. Si no, pues nos dice Saúl y continuamos. Gracias. Vale. A ver, la revisión de la carta, de lo que hablábamos anteriormente, no obstante, Saúl, tú no te preocupes, que yo me comprobarte si se van a dar días por mascota y haré que te lo trasladen desde San Blas Digital. ¿Vale? Volviendo a la conciliación desde Europa, la revisión de la Carta que se produjo en el 96 efectúa un procedimiento más complejo del derecho a conciliar las responsabilidades familiares con el trabajo, pues se pretende repetir y mejorar el derecho de las trabajadoras en caso de maternidad, garantizando en vez de 12, 14 semanas. Y se empezaría a considerar como ilegal el despido producido a causa de embarazo o maternidad. La típica pregunta que te hacían, ¿no?, cuando te iban a hacer una entrevista de trabajo, pero ¿y usted está embarazada o se piensa quedar embarazada? Bueno, pues es ilegal que nos lo hagan a día de hoy también, objetivamente, aparte de una grosería increíble. En el artículo 27, la Carta también rubrica el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato. Es decir, no porque yo me coja una jornada reducida, porque tenga que cuidar de un familiar, no por eso no debo de no tener los mismos inputs que el resto de mis compañeros o las mismas opciones de promoción. También tienen que poner a mi disposición el poder, el poder formarme y el poder seguir subiendo en la escala de mi trabajo y evitar así los techos de cristal tan famosos y tan poco justos. También permite a los trabajadores acceder y permanecer en la vida activa, regresar a la misma tras una ausencia o interrupción de la actividad laboral debido a dichas responsabilidades, incluido el ámbito de la orientación y formación profesionales. Es decir, volvemos a lo mismo, me tienen que seguir formando, tengo que seguir siendo parte de la empresa o la institución a la que pertenezco, por mucho que yo haya decidido que en ese momento vital Hemos tenido un problema técnico, volvemos enseguida y no os desconectéis que enseguida lo retomamos, ¿vale? Ya lo tenemos. Perdón, di donde no debía dar. Ya, prometo que no lo vuelvo a hacer. Que indicaba que aunque nos tomemos ese receso a nivel laboral, objetivamente, vamos a tener que seguir pudiendo formarnos y pudiendo progresar dentro de nuestra organización, empresa, aquello en lo que nos dediquemos y que no suponga una cortapisa el tener un compromiso con nuestra propia familia. Pues para mí, como ya he dicho anteriormente, no solo para mí, sino para las Naciones Unidas y para Europa, es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. También hay que desarrollar y promover servicios públicos o privados, en particular servicios de guardería diurnos y otros medios para el cuidado de los niños. Cierto es que muchas empresas ya lo están poniendo en práctica y dentro de las propias empresas se puede dejar a los niños al cuidado y cuando terminas tu jornada laboral recoges a tu hijo y por lo menos tienes esa mayor conciliación, está cerca de tu centro de trabajo, pero no está sentado al lado de tu ordenador porque, bueno, pues al final un trabajo es un trabajo y un niño no tiene que estar en la vorágine de un trabajo. También hay que irnos a los convenios colectivos o la práctica,
que son los encargados de fijar la duración y condiciones de dicho permiso parental, garantizado igualmente para las responsabilidades familiares, cuyo precepto pone atención preferente a la igualdad de oportunidades entre trabajadores, insistiendo en que aquellos que tienen y no responsabilidades familiares deberían de tener las mismas oportunidades y que no mediase diferencia entre ellos. De sus medidas, resulta que las disposiciones de conciliación de la vida profesional y familiar de las personas que trabajan son necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores. Esto viene recogido en el artículo 16 sobre el derecho de familia a protección social, jurídica y económica, que, como ya hemos dicho, viene de la Carta Social Europea, originariamente firmada en 1961. Posteriormente se han ido haciendo diversos tratados, como fue el Tratado de Roma y bajo el marco del Programa de Acción Social. El Consejo de las Comunidades Europeas promulga la Directiva 75/177 de la Comunidad Económica Europea el 10 de febrero del 75, relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros y de la normativa europea. Es decir, lo que vienen a decirnos es, está muy bien que nosotros desde Europa digamos que hay muchas normas, pero luego los Estados tienen que hacer una transposición de esas normas. Una transposición no es más que aplicar la normativa europea, que es por la que nosotros nos regimos, a nuestra normativa de cada país y Estado miembro, ¿vale? No sería más que eso. Se vuelve a reiterar, cosa que es muy, muy importante, que se prohíbe discriminar a una persona por una cuestión de origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Para conciliar, muchas veces cuando se hace un break, se hace un parón en el trabajo, nos encontramos frente a otros factores como es el edadismo. Parece que ya tienes 50 años y no vales, no sirves, estás obsoleto. Cuando yo creo que precisamente una persona con un bagaje tan grande, al tener 50 años, va a poder aportar mucho más que un chaval recién salido de la carrera. Es decir, necesitamos tanto al chaval recién salido de la carrera como al señor de 50 años para que hagan sinergia y uno le enseñe a otro todo el bagaje a nivel laboral que tiene y el otro le enseñe todas las nuevas corrientes, tecnología y demás, pudiendo hacer así unas sinergias que favorecen al trabajo, no lo empeoran ni hacen que pierda calidad. Así pues, el Consejo, en su artículo 13, el Consejo Europeo, adopta medidas contra la discriminación, sea cual sea el tipo de discriminación. Actualmente, la protección antidiscriminatoria queda estructurada en torno a los dos ejes del derecho comunitario. De un lado, el principio antidiscriminatorio clásico, al que ya hemos hecho referencia, que quedará asentado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Consejo de 5 de julio del 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres. Los 5 ejes en torno a los cuales se desarrolló fundamentalmente la protección antidiscriminatoria por razón de género en la Unión Europea son la discriminación indirecta, maternidad, permisos parentales y conciliación, los cuales a su vez se encuentran en su artículo 151, la acción afirmativa y el requisito profesional esencial y determinante. Y el quinto y último, el marco de garantías para la tutela antidiscriminatoria. Es decir, hay que buscar un profesional que haga que no se lleve a cabo una discriminación por ninguna de las cuestiones que hemos nombrado anteriormente.
Así que, básicamente, Europa aboga por la igualdad en trato de las personas, independientemente de sea cual sea su circunstancia. Y ahora ya hemos hablado del mundo, ya hemos hablado de Europa y ahora vamos a centrarnos en lo nuestro, en España. En España, aquí os voy a contar cosas que son reformas que se han hecho hace muy poquito, el 28 de junio, en un decreto ley del 5/2023 y que estoy convencida de que os van a ayudar y os van a servir. Así que mi recomendación, coger papel y lápiz, porque aquí más de uno va a pillar cosas. En España se ha abogado porque haya una mayor conciliación, destacando principalmente, aquí lo voy a enumerar para que quede muy, muy claro, las nuevas medidas que se han adoptado tras la reforma 5/2023, ¿vale? De 28 de junio. La primera, no habrá discriminación por cuestión de género por el ejercicio del derecho a la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral, acarreando esto penas para las empresas. El permiso parental. Ambos progenitores disfrutarán de un permiso de 18 semanas que podrán disfrutar de manera continua o discontinua. Gran problema que se venía dando hasta ahora. Pero me lo puedo coger todo junto, pero y entonces yo puedo, aquí en España se puede coger las 4 primeras semanas, es obligatorio cogerlas juntas, pero el resto se pueden ir cogiendo de manera escalonada, siempre y cuando hasta el bebé tenga los 12 meses. A partir del 9, eso sí, el tiempo que se coja de baja de paternidad sí que descontará un poquito del sueldo. Con lo cual hay que cogerse, mi recomendación, hay que cogérselo todo hasta el mes 9, que ahí no se descuenta nada. Adaptación de la jornada. Los trabajadores que tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el 2º grado, así como otras personas dependientes, cuando este último caso convivan en el mismo domicilio, lo que os decía anteriormente, es muy importante estar empadronados juntos y por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismos, debiendo justificar las circunstancias en las que se fundamenta su petición, se deberá adaptar la jornada laboral. Aquí llamamos adaptación de la jornada laboral. No estamos hablando de una reducción, estamos hablando de una adaptación de la jornada laboral. De oye, mira, yo no puedo entrar a las 8 de la mañana porque mi familiar, mi hijo X, necesita unos cuidados específicos y tengo que proporcionárselos en ese impasse de tiempo. O si mi trabajo me permite realizar un teletrabajo, me tienes que facilitar, que lo veremos posteriormente, pero me tienes que facilitar el poder hacer ese teletrabajo con la finalidad de, pues de que pueda adaptar mi vida personal con el cuidado de las personas que me son cercanas hasta 2º grado. Los permisos retribuidos de 15 días naturales antes solo eran por casarte, ahora por pareja de hecho también están obligados a darte 15 días naturales, 5 por accidente, esto se ha aumentado, antiguamente solamente eran 2 días por accidente, hospitalización grave o accidente, a día de hoy ya son 5 días. Por ejemplo, a un familiar mío le ha sucedido y oye, no les ha venido nada mal porque, bueno, pues han podido adecuar mejor su vida familiar a el incidente personal que han tenido y contar, porque hasta 2º grado también es tu hermano, porque, o sea, a lo mejor el concepto hasta 2º grado queda un poco vacuo, pero hasta 2º grado es tu hermano, tus padres, tu mujer, tus hijos, siempre y cuando estos trabajen. Te puedes coger 5 días, es por ley. Muy interesante también, como tú comentabas, el tomar nota, ¿no? Y conocer nuestros propios derechos y estos derechos en qué situación están, ¿no? Si ha habido algún cambio, si ha habido alguna restricción nueva, por así decirlo. O sea, al conocer dónde está el límite y qué podemos exigir, ¿no? Actualmente aquí en España.
Sí, como bien dices, Iván, es muy importante sobre todo saber qué y cómo podemos pedir las cosas, porque eso nos va a ayudar siempre a todo. Y por último, la reducción de la jornada y excedencia para cuidados de familiares que necesiten cuidado. Esto es una novedad y sí que es cierto que esto la gente todavía no sabemos muy bien cómo se van a hacer este tipo de solicitud de excedencia para cuidados de familiares que necesiten cuidado, pero sí que va a ser una excedencia que en unos casos se indica que va a ser retribuida y en otros casos se indica que no va a ser retribuida por el hecho de ser excedencia. Este punto tendrán que matizarlo, como ya sabemos al final todas las leyes quedan muy bonitas, pero luego hay que matizarlas y ver cómo se llevan a cabo en la práctica, en el día a día. Porque los 5 días es muy claro, pues tú te coges 5 días y 5 días son 5 días. Pero las excedencias, teniendo en cuenta que por un lado se indica que sí que se va a seguir haciendo se va a seguir remunerando a esa persona, pero por otro lado se indica que no se va a remunerar a esa persona, bueno, pues puede dar lugar a confusión, equívoco, así que tendremos que ver cómo va a seguir evolucionando la legislación en España al respecto. Pues en principio todo lo que es legislación ya lo habríamos terminado, pero no me quiero ir sin hablar de los problemas de la no conciliación. Si bien mi materia no es la psicología ni la sociología, por mi profesión veo muy a menudo los problemas de la no conciliación. Y yo me he marcado aquí los que yo veo que son más importantes y que más daño hacen a la sociedad, porque al final la no conciliación, y me reitero mucho, yo lo sé, pero la familia es el pilar fundamental de la sociedad. De mero hecho, por eso muchas veces se dan ayudas a extranjeros y no a patrios, porque la familia, el tener un pilar que te apoye y te sustente, siempre es un punto a favor. Así que para mí los problemas de la no conciliación serían, por un lado, la renuncia. Es un hecho, o sea, esto yo me he buscado los estudios, es un hecho que 6 de cada 10 personas renuncian a su carrera profesional, en la gran mayoría mujeres, y por el hecho de ser madres o por tener que cuidar de algún familiar dependiente. ¿Esto qué pasa? Que aumenta el techo de cristal. Porque si 6 de cada 10 mujeres, en la gran mayoría, por cuidar de un familiar renuncian a su carrera profesional, aumentas el techo de cristal. Es que no es óptimo y no ayuda ni a nada ni a nadie. Luego está la carga invisible, que esto lo he mencionado al principio de la charla. ¿Qué son las acciones cotidianas? Esas que no son tenidas en valor, como hacer la lista de la compra, ayudar en las tareas escolares o pensar los menús semanales. Parece que eso lo hacen los enanitos del bosque, pero no, resulta que lo hace alguien. Generalmente suelen ser mujeres y eso hace cargar con una responsabilidad que quita independencia. Si yo estoy en el gimnasio porque he decidido que mi rato de absueto, yo quiero hacer deporte y tengo que estar pensando, a ver, y para el lunes judías, vale, pero entonces para el martes tengo que compensar poniendo no sé qué tal, no sé. Al final tiene que haber una corresponsabilidad y hago mucho hincapié en esto, corresponsabilidad. Luego la jornada laboral. Yo siempre digo que el tiempo tiene que ser de calidad, no de cantidad. En España, por desgracia, tenemos muy arraigada una costumbre que es, si estoy 15 horas sentada en una silla, hago mucho más. Aunque me esté haciendo la manicura, pero tengo que estar 15 horas sentada en una silla y que mi jefe me vea que yo estoy aquí puesta cual mueble. Pues es mucho más óptimo ajustar la jornada laboral a los quehaceres reales. Que un día te tienes que quedar 15 horas, bueno, pero a lo mejor otro día puedes salir en 3. No por más calentar la silla produces más, sino que al final lo único que haces es estar quemado y cansado. Y eso además dificulta la conciliación. La falta de corresponsabilidad y la perpetuación de roles. La gran mayoría de los casos es la mujer quien renuncia, la que solicita la reducción de jornada o la que directamente se hace cargo del cuidado. Si bien es cierto que objetivamente, gracias a Dios, no todo es así, ni la sociedad es tan así,
sí que es cierto que hay una gran... Bueno, que esto es lo que hay. Con lo cual, sí que nos tenemos que concienciar que los familiares son de ambos, los hijos son de ambos. Los niños no crecen por esporas. O sea, hay un padre y una madre. O dos padres o dos madres. Por otro lado, la falta de perseverancia en el hogar de ambos progenitores que suplen su ausencia con actividades extraescolares, estímulos externos como pantallas, regalos, lo cual esto está creando, y podemos verlo o podemos debatirlo otro día, a la larga una generación con poca resistencia a la frustración, porque vivimos en el momento del ya y el ahora, del placer inmediato. No sabemos esperar para conseguir ese placer. ¿Por qué no sabemos esperar? Porque yo llego después de 14 horas de trabajo hasta la peineta, he tenido que preparar la cena, hacer no sé qué, no sé qué, y llega el niño y me dice que quiere jugar y le digo, toma cariño, la tablet. No lo estoy haciendo porque sea mala madre, lo estoy haciendo porque es que de verdad no me da la vida para más. Entonces, si hubiese una mayor conciliación, sí podría haber una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Además, al no estar presente la familia como tal, está habiendo un aumento de bullying, de violaciones grupales, de falta de educación y de valores. Y esto supone la creación de una sociedad que si construimos una sociedad carente de valores, construimos una casa en vez de con cimientos sobre arena de playa. Y eso te dura, pues, que vengan 2 olas y te la tire. Entonces, bajo mi punto de vista, debería de haber, si hubiera conciliación, una mayor referente de valores, de padres, de familia, y debido pues eso, a las largas jornadas laborales, impide estar presente y dar tiempo de calidad. Porque hay muchas veces que la gente confunde el, bueno, pues estoy en casa y estoy muchas horas, ya bueno, pero si no te haces cargo de tu familia, de tus, me da igual, tus hijos o de tu familiar que necesite cuidados, pues es como si no estuvieras. Así que, en definitiva, yo terminaría esta charla invitando a la reflexión y, bueno, a hacernos todos un poquito más corresponsables y entender que debemos dar valores, poner principios y ayudar a la conciliación que tan importante es en la sociedad en la que vivimos. No sé si tenéis alguna pregunta o lo que queráis. Te tomamos el relevo, Sandra, con esa invitación a la reflexión. O sea, creemos que ahora sería un momento clave para ello. Y haciendo clara referencia, ¿no? Hincapié a estos valores o términos que estamos comentando, como la conciliación laboral ligada directamente a la salud mental y a través de esa corresponsabilidad, ¿no? Que al final, cuando tenemos una serie de condiciones y de derechos concedidos, pues luego en lo que es nuestra vida personal, familiar, desarrollo personal, todo va a fluir de otra forma, ¿no? Y también se ve reflejado en los índices de cohesión grupal a nivel de comunidades, ¿no? Con el tema del bullying, de la violencia, tendremos al final una sociedad mucho más empática y conectada, ¿no? Esa sería un poco una reflexión, pero bueno, invitamos de todas formas a hacer como una lectura global de todos los temas que hemos tratado. No sé si nuestra audiencia tiene alguna duda por aquí. Vale, de momento ninguna. De todas formas, Sandra, de parte de todo el equipo, gracias. Otra vez, ha sido muy constructiva esta jornada. Estamos muy, muy contentos de poder haber contado contigo dentro del ciclo. Os animamos a seguir atentos a nuestras actividades, que seguimos en octubre, o sea que seguimos reivindicando la importancia de la salud mental dentro y fuera del empleo.
y, y nada, tomamos el relevo con todo lo que has dicho y lo tendremos muy en cuenta. No Muchísimas sé si querías gracias y de añadir verdad un placer. algún comentario. Vale, pues si os parece bien lo podemos ir dejando aquí. Gracias de nuevo. Os esperamos con próximas actividades con este ciclo de salud mental en el empleo. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos.